buenos días y bienvenido a la pregunta de rigor, estimada María Eulalia. Hace algunas semanas conversamos y usted nos hablaba de muchos de los requerimientos y necesidades que tenía el sector minero en el Ecuador para poder avanzar, para poder crecer, para poder proyectarse y fortalecerse, entre ellos el catastro minero, que también ha sido tocado dentro de las propuestas del Ejecutivo. Este anuncio de la creación de esta tasa de fiscalización que permitiría más o menos recaudar anualmente por parte del sector minero más de 200 millones de dólares, ¿qué impacto tendrá en el desarrollo de la apuesta minera en el Ecuador? Bienvenida. Luisa, Paul y toda la audiencia de WQ Radio, muy buenos días, gracias por el espacio. Yo creo que los anuncios que se dieron la mañana de ayer fueron anuncios con un doble sabor. Por una parte, la apertura del catastro minero anunciado de manera facetada para concluir en diciembre ya con todo el catastro abierto, pues es recibido por el sector con absoluto positivismo. Esta es una deuda histórica que se tenía con la industria desde hace más de 7 años, pero también con el Ecuador. No es coincidencia que la minería ilegal se dispara en la misma época que se cierra el catastro minero. No hay que ser ingenuos, eso está correlacionado. Es decir, si no se impulsa y no se concesiona territorios con potencial minero a empresas que se hagan responsables, el potencial está ahí y alguien lo va a aprovechar. Y lamentablemente manos malvadas han tomado control de muchos de esos territorios. Entonces, para empezar, felicitamos al gobierno nacional por este anuncio, que además es un anuncio que viene de la mano de un trabajo que han ido realizando desde hace varios meses, junto con el BID. Han estado levantando la plataforma informática, han estado también trabajando en toda el marco normativo que rija este catastro minero. Entonces, definitivamente eso es muy positivo. Ahora, en cuanto al anuncio de la tasa de fiscalización, creo que tenemos sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque efectivamente la minería ilegal es un fenómeno que azotó y que sorprendió al Ecuador y a la región. Es una amenaza integral a la seguridad del Estado, sin duda alguna. No quiero entrar ahorita a detallar todos los perjuicios que trae la minería ilegal. También sabemos que para enfrentar esa amenaza hay que fortalecer al Estado ecuatoriano, lo cual pasa por levantar recursos. Y en sí la industria minera lo entiende. Ahora bien, en la tarde de ayer, en la página del ARCOM se colgó un documento en el que se propondría, todavía en etapa de socialización, de consulta pública, se propondría la fórmula de implementación de esa tasa, lo cual ahí sí estamos sumamente sorprendidos. Sería una medida totalmente desproporcionada, y al ser desproporcionada, creemos que sobre todo para los mineros que están en etapa de exploración, la afectación es enorme. Voy a poner un ejemplo. El año pasado, la inversión extranjera que atrajo el Ecuador en total fue de 232 millones de dólares. Y con esta tasa se piensa recaudar apenas 3 millones de dólares menos, 229 millones de dólares, ha dicho la vocera de Carondelet. Entonces, realmente no tiene mucho sentido. Sobre todo, insisto, creo que nuestra preocupación va sobre todo para aquellas concesiones que están en etapa de exploración. Para que me entiendan lo que se vive, el negocio minero se hace en muchos años. Los concesionarios mineros pasan años explorando sin ver $1 de retorno. Así es el negocio aquí y en todas partes. Levantar los fondos para hacer esa exploración es un trabajo bastante complicado, más todavía cuando el destino de esos fondos es un país con un riesgo país alto,
con una carga tributaria ya alta frente a la región. Ahora, una nueva tasa, que además es una tasa altísima, simplemente podría dejar a muchos de esos exploradores fuera de juego y decir, ¿sabe qué, Estado? Le devuelvo la concesión porque simplemente no puedo mantenerla, ¿no? Entonces, eso nos preocupa muchísimo. Creemos que eso podría ser un sinsentido. Entendemos perfectamente que el gobierno nacional lo que busca es eh, enfrentar la minería ilegal, pero al, al poner una carga impositiva imposible de llevar para muchos concesionarios mineros, tememos que más bien se produzca todo lo contrario. A lo que se buscaba, más bien que esos concesionarios devuelvan esas concesiones, se vayan del país y esos territorios queden a merced de mineros ilegales. María Eulalia, me queda bastante clara esta primera parte de su explicación. Sin embargo, habida cuenta de que quienes son parte de la Cámara de Minería del Ecuador, que son representados por usted como su presidenta, sé que son gente proactiva, gente seria y gente que piensa en función de país. Y en ese mismo sentido, estoy segura que dentro de las conversaciones que sostuvieran el día de ayer, todo el gremio, todo el grupo, habrán barajado opciones o hacer contrapropuestas. Si la creación de esta tasa de fiscalización que busca recaudar alrededor de 229 millones de dólares, lo cual incluso es por diferencia de apenas 3 millones de dólares de lo que cuesta hacer una inversión en minería anualmente, que es de 232 millones. ¿Cuál sería la salida, la alternativa o la propuesta que el sector minero ecuatoriano, que las empresas que ya están haciendo estudios de exploración, que las que están trabajando y ya están haciendo la explotación minera de manera responsable, proponen o plantean para poder combatir la minería ilegal? Porque está claro que es una misión dura, difícil y que no puede ir solamente como una responsabilidad del Estado, sino que tendrá que ser compartida. Y entiendo que ustedes también están conscientes de aquello. Entonces, ¿qué proponen si no es esta tasa? ¿Cuál es la propuesta que hacen ustedes para poder contrarrestar la presencia de la minería pirata o minería ilegal que tanto daño está haciendo no solamente a la minería formal, sino a las estructuras de seguridad del Estado ecuatoriano? Así es, Luisa. Esta es una actividad que está afectando al Estado, a lo público, pero también a lo privado y a lo comunitario. La verdad, estamos en etapa de evaluación. Entendemos perfectamente que la lucha contra la minería ilegal pasa también por el levantamiento de recursos. Eh, estamos barajando algunas posibilidades, no quisiera adelantar ninguna, porque realmente son conversaciones que hemos empezado a tener el día de ayer. Sabíamos de esta tasa desde hace muy poco tiempo. Y apenas ayer en la tarde, casi finales de la tarde, la ARCOM cuelga en su página web la fórmula de aplicación. Está todavía en etapa de consulta pública, en etapa de socialización. Nosotros requerimos hablar con el Estado para proponerles, sin duda alguna. Mire, esta industria es una industria que siempre ha levantado la mano cada vez que hay una crisis. Así fue en el COVID, así fue en la crisis de inseguridad, así fue en la crisis fiscal que vivimos. Siempre estamos buscando cómo ayudar, pero realmente lo que está propuesto en ese documento es sumamente alarmante, porque sí, puede ser que de alguien efectivamente lo consigan recaudar lo que está ahí propuesto, pero lo único que va a hacer es a quitarnos competitividad y con ello sale la inversión. Más bien, ojalá, y ahora que hay el ánimo y el anuncio de abrir el catastro, ojalá esas condiciones primero sean unas condiciones que, si bien, por supuesto, le favorezca al Estado, sin duda alguna, pero que también sean atractivas y competitivas. Mire, los capitales que se levantan en las distintas bolsas de valores buscan destino en la región.
¿no? En general, Sudamérica es una región rica en recursos geológicos, pero tenemos competidores mucho más fuertes que nosotros, Perú, Chile, ahora también Argentina. Son países que están mostrando condiciones más favorables de las que está ofreciendo el Ecuador. Entonces, eh, clavar una tasa altísima, que fíjese, 232 millones es lo que el Ecuador recibió el año pasado, no solo en minería, sino en la inversión extranjera de todas las industrias, de absolutamente todas las industrias. Y ahora quieren con una tasa prácticamente equiparar ese monto. Es realmente castigarle al minero, y sobre todo nosotros estamos preocupados sobre todo por los exploradores, ¿no? Estos exploradores que han pasado muchos años eh, haciendo estos trabajos de prospección que todavía no ven $1 de vuelta porque están todavía determinando la forma, la profundidad y el valor de ese yacimiento. Entonces, una tasa de este estilo pues simplemente afectaría muchísimo la exploración, que es una parte muy importante de nuestra industria, porque es ese trabajo embrionario que permite más adelante tener las minas. No existe una mina si es que antes no hubo varios años de trabajos de exploración. Y esa exploración es la que se vería tremendamente amenazada con una tasa que hoy por hoy nosotros consideramos está calculada con un absoluto sinsentido. Quiere decir entonces que no se hizo mediante un cálculo, un estudio, un análisis técnico. Ahora, le hago una pregunta desde su respetable punto de vista. ¿Ustedes fueron consultados, fueron llamados? ¿Hubo alguna mesa de diálogo? ¿Hubo alguna reunión previa al anuncio de estas medidas que en el caso específico del sector minero, de acuerdo a lo que usted señala, existiría un sinsentido entre querer garantizar el combate a la minería ilegal, a la minería pirata, y con eso darles a ustedes buena parte de las herramientas para que puedan crecer y progresar? ¿Se los llamó, se les consultó, tuvieron alguna reunión o los llamaron y ustedes no asistieron? Tuvimos esa reunión la semana pasada, finales de la semana pasada. Se nos anunció que iba a haber esta tasa de fiscalización. La reunión, digamos, era para varios temas, de tal forma que pedimos una reunión específica para hablar del tema de la tasa. Esa reunión todavía no se ha concretado. Nosotros estamos insistiendo y vamos a insistir ahora también para que lleguemos a una mesa de diálogo. Nosotros lo que pedimos como Cámara es que esta tasa sea fijada en base a criterios técnicos, ¿no? No solamente a percepciones, sino a criterios técnicos. Yo creo que el gobierno y la industria queremos lo mismo. Estoy absolutamente segura de la buena intención del gobierno. Queremos que venga inversión de calidad, queremos combatir la minería ilegal, queremos que nuestros recursos geológicos sean utilizados para nuestro desarrollo, que sean utilizados de una manera transparente. Eso es lo que queremos, estamos seguros que el gobierno quiere lo mismo. El tema es ponernos de acuerdo en ciertos detalles, como este, por ejemplo, porque simplemente una tasa así nos podría quitar competitividad en la región, nos podría dejar fuera del juego. No se trata, recuerde usted, Luisa, esa fábula de la gallina de los huevos de oro. Yo creo que la minería es el presente y el futuro del Ecuador, es la industria que realmente puede mover la aguja de la economía nacional. No lo digo solamente yo, no lo dice la Cámara, lo dice también el Banco Mundial. El año pasado presentaron un estudio que tomó mucho tiempo a nuestra economía, y la conclusión era: el Ecuador es un país pobre que puede llegar a ser un país de renta media si es que se incentivan 3 industrias: minería formal, agricultura y turismo, que dicho sea de paso, ninguna de esas 3 industrias son excluyentes, pero de esas 3 industrias, quien realmente puede mover la aguja rápido es la minería, ¿no? Pero obviamente hay que hacerlo, hay que hacer las cosas de manera estratégica, no para castigarle al minero ilegal, al minero legal formal que está aquí y que está queriendo surgir, sino más bien hacer
una estrategia para que venga más inversión, que haya más exploración, que se engrose ese pipeline de proyectos y que finalmente el Ecuador pueda surgir como realmente un destino de inversión minera, que es lo que queremos. Como representante del sector minero ecuatoriano, ¿han recibido tras este anuncio algún llamado, alguna reacción, alguna comunicación por parte de estos inversionistas extranjeros que quieren apostar a la minería en el país y que ya están haciendo los estudios de exploración? ¿Qué les han dicho? Porque me imagino que esto fue sin lugar a dudas una noticia impactante para no solamente quienes están afincados aquí en el país, sino para los inversionistas extranjeros que están haciendo los estudios y trabajos de exploración. Por supuesto, este tipo de anuncios tiene un eco inmediato en Toronto, en Melbourne, en Londres. Eso sucede prácticamente de manera inmediata. Muchos ya están levantando los cálculos que serían de estas tasas y tenemos unas cifras que realmente no le encontramos sentido. Por ejemplo, concesionarios que hoy están en etapa de exploración, es decir, insisto, todavía no ven un centavo de vuelta, simplemente están trabajando con las inversiones que logran levantar en bolsa, pero acabo de recibir hace poquísimos minutos lo que sería, por ejemplo, uno de los proyectos que tiene varias concesiones en etapa de exploración, 53 millones de dólares solamente para esta tasa, más todo lo demás que hay que pagar, ¿no? En impuestos, en nómina, en estudios técnicos. Entonces, realmente se vuelve cuesta arriba, Luisa. O sea, creo que hay que entender más a la industria minera. La industria minera sí puede mover la aguja, insisto, somos la industria que puede guiar al país a un desarrollo. Pero eso se consigue cuando ya se tiene minas operando. Aquí No tenemos solo cuando dos. al que empieza a explorar ya le ponen un montón de tasas, que además tiene que lidiar con sus casas matrices porque este es un país con un riesgo país bien alto, además de una carga impositiva también sumamente alta. Nuestra carga impositiva es más alta que Perú, más alta que Chile. Sin embargo, todavía podemos estar en un rango manejable. Pero esta nueva tasa sí tememos que sobre todo para los exploradores les afecte de tal forma que les saque del juego. María Eulalia, tasas como esta de fiscalización, ¿sí son consideradas o se pagan en otros países del primer mundo, por ejemplo, o no están contempladas y aquí queremos innovar con este tipo de ajustes económicos? Este tipo de tasa no se paga en otros, en países de primer mundo. Recordemos que esta tasa es una tasa de fiscalización para combatir minería ilegal. Los exploradores cuando llegan y se les otorga su concesión, pagan una tasa que se llama patente de conservación, que es un monto que se paga anualmente y por hectárea para mantener esa concesión. Hemos visto en un cálculo que hemos hecho que la patente de conservación termina siendo 3, 4 veces más baja de lo que podría ser la tasa de fiscalización. Entonces, también es un poco difícil explicar a las compañías internacionales el aparecimiento de una tasa para que el Estado haga una labor que tenía que hacer y que le corresponde al Estado, que es la seguridad, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos matices y esos carices de esta medida. En resumen, entonces, estimada María Eulalia, ustedes esperan poder tener esa reunión con el Ejecutivo para poder buscar alternativas o, en su defecto, que esta tasa de fiscalización sea hecha no a percepciones, sino a hechos reales y tangibles de manera técnica, es decir, que el cálculo sea técnico. No es que se niegan a pagar o a aportar, están conscientes de que esta es la realidad que vive el Ecuador y de aquello no deben ser ajenos los inversionistas extranjeros. Lamentablemente en el mundo el Ecuador pues
es considerado, y no lo digo yo, es considerado uno de los países más violentos en donde la minería ilegal y el crimen organizado están haciendo de las suyas. Entiendo. ¿Para cuándo? ¿Ya tienen alguna respuesta, alguna razón de cuándo sería esta reunión? Mire, Luisa, seguimos intentando, tenemos esperanza, siempre el gobierno y nuestro ministerio rector ha sido sumamente receptivo, entendemos y profesional además, así es que entendemos que esto se va a concretar en las próximas horas, así lo deseamos, nosotros vamos a seguir insistiendo, pero... Pero sí, lo que usted dice, ¿no? Nosotros entendemos que estamos en una crisis, no podemos mirar a otro lado. Siempre hemos ayudado cuando las circunstancias así lo han ameritado. Esta no va a ser una excepción, pero el cálculo de la tasa tal y como está no tiene sentido. Estarían matando la exploración y además, si es que eso se hace así, si se ahuyentan los exploradores, lo que se estaría es consiguiendo absolutamente lo contrario de lo que se persigue, que es atraer minería responsable e inversión de calidad. Sería un incentivo perverso para la proliferación de la minería ilegal. ¿Cuánto fueron las ganancias que generó la presencia de la minería formal en el Ecuador en el año calendario 2024? ¿Y cuánto es lo que se proyectaba hasta antes del anuncio de esta tasa iba a poder generarse? Y lo último, ¿de cuántos procesos de exploración están en curso y que, de acuerdo a lo que usted señala, podrían correr el riesgo de decir, señores, hasta aquí llego y nos vamos? ¿Y eso cuánto implicaría en pérdidas de recursos a mediano y largo plazo, una vez que estén implementados los procesos de extracción de minería de manera formal por parte de esos inversores extranjeros que están haciendo los estudios de exploración? A ver, el año pasado la industria exportó 3.024 millones de dólares. Esto es con el aporte en un 75% de la gran minería, es decir, de apenas 2 minas industriales, ¿no? Pagamos más de 1.200 millones de dólares en impuestos, quitando regalías, que eso es otro tema. Entonces, es una industria poderosa. Se prevé que en los próximos 4 años podríamos tener unos 6 proyectos ya maduros para entrar a construcción. La construcción de estos 6 proyectos implicarían 10.000 millones de dólares de inversión, que además están afincados en zonas económicamente deprimidas del país, lo cual le hace aún más atractivo en términos de desarrollo, de agilitar las economías locales, etcétera. Ahora, la exploración, utilicemos una metáfora, pensemos que es un embrión. La exploración dura al menos 8 años y esa exploración a año paga patentes de conservación, va a pagar también estas tasas que además, en el caso de gran minería, se prevé bianual, perdón, no bianual, semestral. Es decir, 2 veces al año vamos a pagar esa tasa. Eso no sucede con la pequeña minería, según esta propuesta. Entonces, realmente creo que hay que pensar esto en visión estratégica. El explorador es alguien que recién empieza trabajos, que ya paga impuestos, que empieza con la inversión, pero realmente lo intensivo en inversión viene cuando se construye la mina y las divisas empiezan a llegar cuando opera la mina. Entonces, si queremos llegar a ese punto de las grandes inversiones para construcción y posteriormente el gran influjo de divisas a la economía nacional con las exportaciones, hay que permitir que ese ser nazca y crezca. Y para eso hay que cuidar el embrión, que es la exploración minera. No clavarle tasas que le van a sacar fuera del juego y que me temo que muchos empiecen a decir, ¿sabe qué? Yo voy a devolver la concesión porque no puedo mantenerla simplemente. Dicho en otras palabras, no podemos matar a la gallina de los huevos de oro porque luego nos quedamos sin gallina y sin huevos. Exactamente, exactamente. Tenemos una gran oportunidad con minería. Obviamente es una industria nueva. Hemos tenido minería siempre, pero minería industrial es un sector nuevo
que hay que comprenderlo desde lo público también. Sí, lo decimos una y otra vez, este es la industria que puede mover la aguja de la economía nacional, pero eso no significa que ahorita los millones están aquí listos y dispuestos. Hay que hacer un trabajo de levantamiento de fondos que es verdaderamente titánico, y todo mi reconocimiento a los exploradores que lo logran, ¿no? Pero no se nos ponga más carga, porque simplemente no vamos a poder. María Eulalia, gracias por haber accedido a darnos esta entrevista. Sabemos que tenía otros compromisos y una agenda bastante complicada, pero créame que aquí en WQ Radio y esta servidora en particular valoramos mucho la deferencia que ha tenido para con nosotros. Le deseamos lo mejor. No es fácil liderar a un sector que en estos momentos tiene una situación de mucha complejidad frente a la presencia de una minería pirata, de una minería ilegal, y ahora pues el anuncio de estos impuestos. Estamos seguros, como usted, de la sensibilidad del gobierno nacional para poder en conjunto hallar a través del diálogo acuerdos que permitan el incentivo a un sector que, como usted bien lo dice, podría ser el gran generador de recursos y que ayuda a cambiar la vida de la gente más pobre en nuestro país. Hay que dar impulsos y estímulos, y estoy segura de que hacia allá va a ir orientada, va orientada la visión del gobierno. Y estoy segura que usted, como mujer, una mujer fuerte y valiente, va a saber, como lo ha hecho hasta ahora, llevar ese mensaje claro, transparente, conciliador, y sobre todo en la búsqueda de soluciones para el sector y para el país. Que tenga un muy buen día. Gracias, Luisa, sus generosas palabras. Gracias también por el espacio. Y sí, esperemos y contamos con la sensibilidad del gobierno para poder sentarnos y entendernos mutuamente. Gracias, un buen día, éxitos. Gracias, Amables, buen día. un beso.